Esta mesa tiene por tema la reflexión de los procesos de formación en salud mental. Como seguramente muchos de ustedes sabrán, en gran parte de la región de América y América Latina, en su mayoría, desde hace varias décadas, se viene desarrollando un movimiento de legislación del campo de la salud mental con normativas que incorporan dentro de sus regulaciones la perspectiva de derechos. Esta perspectiva de derechos de alguna manera es un diferencial con respecto a las leyes anteriores y que de alguna manera ha puesto un desafío novedoso no solamente para quienes ejercen en el campo de la profesión, sino también para aquellos que se están formando. La literatura científica de alguna manera evidencia que de las problemáticas que recorren esas implementaciones de la ley en la región tienen que ver con la falta de financiamiento, por un lado, la debilidad, digamos, de la creación de dispositivos sustitutivos, y otro de los elementos que seguramente convocan también a la reflexión universitaria y especialmente a la formación tiene que ver con la dificultad del cambio de paradigma, del paradigma biomédico a ese paradigma que incorpora la perspectiva de derechos. Una de las dificultades tiene que ver justamente con descentralizar el rol del médico psiquiatra justamente para trasladarnos a una intervención integral y multidisciplinaria, pero también una de las dificultades que se ha presentado justamente en diferentes estudios tiene que ver con la falta de formación, una falta de formación que incorpore la perspectiva de derechos, que incorpore el trabajo integral en salud, pero además que incorpore una mirada multidisciplinaria del trabajo en territorio. Para eso, y enmarcando un poco la conversación de esta tarde, vamos a contar con la presencia de autoridades, como dije, universitarias. Los voy a presentar únicamente dando cuenta a qué institución representan, sin ahondar en sus currículos, digamos, porque de alguna manera lo que queremos destacar es justamente que están al frente de instituciones que de alguna manera estamos pensando justamente la formación en este nuevo paradigma de la salud mental. Nos acompañan Jazmín Steuer, de la Universidad Nacional de El Chaco Austral, Juan Pablo Isel, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Soledad Cotone, Universidad Nacional de Rosario, y Enrico Irrazábal, decano de la Facultad de Psicología. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y por estar en el Congreso. Les cuento un poco cómo va a ser la dinámica. Ellos van a exponer durante 15 minutos, ¿sí? Y luego la idea es conversar entre todos para poder justamente compartir este espacio de reflexión y discusión en torno a la formación académica en salud mental. ¿Sí? Bueno, sin más, le doy paso. No sé quién es. Ella quiere Y cerrar. bueno, como ustedes quieran. Acá se ven las relaciones de poder de esas cosas. Como ustedes quieran, como ustedes quieran. ¿Eh? Sí, no, parece. Yo Bueno, voy a avisar cuando quedan 2 minutos por ahí. está bien. ¿Cómo quieren hacer? Como quieran. Pero tenés que decir vos. ¿Quieren que arranque yo y ustedes se van? Bueno, arranco yo. Este, en realidad para la mesa en esta mesa iba a estar además Maki Piró, que es la decana de La Plata, que por problemas de salud familiares no pudo venir. También por el horario de viaje no está la decana de la Facultad de Psicología de Tucumán, Silvia López, pero la vamos a tener creo que mañana o hoy de noche va a estar acá. Bueno, les quiero decir a ustedes que nos vivimos comunicando por WhatsApp, que para mí es un placer estar con ustedes, que han sido decanos que nos hemos encontrado en distintos eventos y públicamente quiero confesar que me han hecho sentir muy bien y hemos discutido de muchísimas cosas muy ricas y paradojalmente
me da un poco de miedo, pero coincidimos en muchas, que no voy a decir cuáles son, de qué tenor temático, pero no, de verdad, ustedes saben que es así. Eh, entonces, una de las cosas que se me ocurrió para la mesa, más allá de lo que nos quiere obligar Jorge Chávez, el coordinador, fue pensar en lo que hablábamos recién con Jazmín y contigo, Cotone. Este, y es el fenómeno de las derechas, ¿no? El fenómeno de las nuevas derechas. El fenómeno de las nuevas derechas respecto a las universidades y el fenómeno de algunos procedimientos, intensidades de derechas en nosotros, en algunos comportamientos que me parece que a veces somos permeables. Entonces, lo primero que me quedé pensando de los encuentros que he tenido con ustedes y en esta mesa fue en nuestras universidades públicas, ¿no? Hoy de mañana, cuando abríamos el Congreso, arriba, muy arriba, estaba el Centro de Estudiantes Universitarios de Psicología, que yo le hice una ñada, como la barra esa que está ahí atrás, que también eran del Centro de Estudiantes y ahora son docentes, residentes, de la imposibilidad de pensar nuestras universidades, incluso en perspectiva histórica, sin los movimientos estudiantiles, ¿no? Todos ustedes saben que hemos leído, estudiado. En 1908 se realiza el primer Congreso Internacional de Estudiantes Latinoamericanos acá en Montevideo, donde aparecen algunas de las ideas que para nosotros son pan de todos los días vinculado con la autonomía y el cogobierno. Y en 1918 Córdoba fue como clave para inaugurar y profundizar no solo los aspectos de la autonomía y el cogobierno, sino de la extensión universitaria, fundamentalmente, y de la investigación y la enseñanza, ¿no? Que era una ruptura clave, ¿no? Sobre todo por lo que significaba el desplazamiento de la iglesia y de las ideas religiosas en el sentido de ortodoxia y dogmatismo en los procedimientos de pensamiento, ¿no? Con esto no aludo a quien quiera ser religioso, yo por suerte estoy a salvo. Pero me refiero al dogma cuando confronta con las ideas de la ilustración y de la ciencia, ¿no? Ese Córdoba fue como clave para todas y todos nosotros en una región que ahora somos casi una cosa rara, no solo en el mundo, sino rara en América. Ahora, este tipo de universidades requieren de una absoluta libertad, no solo la libertad de investigar lo que deseamos, queremos y buscamos como condición de investigación o de proceso detencionista, sino la libertad de cátedra. Pero además necesitamos la libertad del debate en las mejores condiciones que lo podamos dar. Sin embargo, este, nosotros hemos transitado, en el caso de Uruguay, salimos de un periodo de un gobierno conservador para ser, eh, para ser tibio. Pero que se tomaron algunas disposiciones muy importantes que ingresaron, como ingresó en el resto de América, lo que se llamaba la ley ómnibus. Nosotros tuvimos una ley de urgente consideración que determinó una serie de elementos que no era una línea central, sino que estaba como perlado, que determinaba prácticas universitarias. Sin embargo, si bien crecieron las universidades privadas, que en nuestra tradición son relativamente nuevas a partir del decreto 308/95 del año 95, en Uruguay, por nuestra tradición bareliana, muy similar a Sarmiento, pero la cuestión de lo público en este país, con estas características, con esta geografía, con esta distribución poblacional, tenía un peso muy fuerte del Estado vallista. Sin embargo, han crecido enormemente
la opción privada y ha crecido enormemente ahora la opción privada en psicología, que es relativamente novedosa. Nosotros acabamos de tener un conflicto que hemos sido tapa de diarios, radios y entrevistas múltiples, y que más allá de los procesos comunicacionales, si fuimos inteligentes o no, más allá o más acá, hemos logrado en este año ser tapa de muchos medios, digo tapa o ser titulares en radio y en televisión, por tomar algunas medidas. Por ejemplo, yo fui llamado a la Comisión de Educación y Cultura por el diputado Schipani al Parlamento porque los docentes dieron clases en la calle. Yo me mudé hace un mes. En la mudanza, que yo guardo muchas cosas, encontré los papeles de cuando yo era estudiante, volantes, y volantes, yo fui estudiante que recibió, de la postdictadura, que recibió clases en la calle, fui docente que di clases en la calle, y ahora empezamos el año con clases en la calle y parece que nos llama un diputado para que rindamos cuenta por qué damos clase en la calle. Cuestión que tenemos que dar, no tenemos que rendirle cuenta porque gozamos de autonomía y la usamos, porque en realidad después terminó preguntando por nuestra declaración contra el bombardeo a Gaza. Pero bueno, en síntesis, nuestra universidad, que goza de esos espacios, es llamada por dar clase en la calle, ¿no? Y la calle, como el patio o como cualquier otro lado, son espacios que pues, se puede reivindicar, pero encima podemos trabajar y producir psicología. Entonces, en estos días, cuando venían ustedes, me puse a leer algunos documentos atrasados sobre las nuevas derechas en el mundo y sinceramente no podía dejar de pensar en ustedes y en el tránsito que han tenido, porque me ha tocado ir a visitarlos en congresos que han hecho ustedes en este ámbito, con la cartelería a tono de este ámbito, con las discusiones a tono. Y cuando llegué a Tucumán, acababan de la policía llenarlos a palo a los estudiantes en la puerta, a menos de 100 metros de la puerta del Hospital Escuela de Tucumán. Entonces, no es, digamos, una cuestión teórico-técnica, es la vida misma. Entonces, quería empezar con eso. Nosotros en este momento estamos en un debate para pasar al segundo punto. Antes quiero leerle a los que están acá algo que fue mensajes entre nosotros en el año, orden del día del comunicado del 5 del 10 del 24 del Consejo Directivo Central, que para resumir y no leerlo todo, el PDR era, visto el comunicado de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del Consejo Interuniversitario Nacional de la República Argentina, atento a los eventos acaecidos en la Universidad Nacional de Madre de Plaza de Mayo, incluyendo situaciones de represión contra la expresión de los colectivos docentes y trabajadores de dicha universidad, considerando uno los valores de la defensa de la autonomía universitaria y el respeto de la libre expresión, de opinión y derecho a la manifestación pública presente en la ley orgánica de nuestra universidad, la situación que atraviesa el sistema universitario argentino, que cuestiona su autonomía y condiciona su funcionamiento a través de situaciones presupuestales acuciantes, resuelve. 1. Reiterar la solidaridad de la Universidad de la República con todas las hermanas públicas argentinas, universidades públicas argentinas. 2. Rechazar los avances sobre la autonomía y la depresión y la represión que se han expresado en la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo. 3. Encomendar al señor rector trabajar junto a las universidades del Grupo Montevideo, al cual pertenecemos todos y todas, para realizar un seguimiento de la situación argentina a partir del intercambio con los actores universitarios que integran la red de universidades públicas autogobernadas e impulsar acción de solidaridad y respaldo al sistema universitario argentino a escala regional. Esto se lo mandé a ustedes en el grupo que estamos todos de la Asociación de Unidades Académicas de Psicología, a UAPSI, de la que nuestra líder acá presente, pero en ese CDC, en ese Consejo Directivo Central, se habló, pero ¿cómo somos en la práctica solidarios? Y ahí se empezaron a destinar, nosotros estábamos en pleno periodo
de un recorte presupuestal del gobierno anterior de la coalición republicana y empezamos a generar excepciones en costos y en gastos para estudiantes y docentes argentinos en el marco del grupo Montevideo. Digamos, intentamos ser más o menos fieles a esto para poner una curita Hansaplast a una herida en la que estaban teniendo ustedes. Quisiéramos en este congreso también tratar de, además de decirles cosas bonitas, ser solidarios en ese sentido. En segundo lugar, Jorge, ¿cómo estoy? Jorge, yo era tu jefe. En segundo lugar, plantear dos o tres cosas que nos planteaba Jorge Chávez, nuestro célebre coordinador, vinculado a la salud mental. Recién lo hablábamos con ustedes dos. eh, y lo hablamos antes con Juan Pablo. Nosotros estamos transitando en este momento en Uruguay, por ejemplo, un cambio en el periodo de implementación de la ley y nosotros cuestionamos al periodo anterior, pero ahora también cuestionamos porque este cambio fue con un cambio práctico y no hubo un análisis crítico dentro de las organizaciones universitarias, organizaciones sociales, usuarios, dentro de la correntada manicomializante, no hubo un intercambio, una discusión, una evaluación, y seguramente capaz llegamos a la misma conclusión que era bueno la modificación del periodo de implementación de la ley entre el 2025 y 2029, ya que estamos al final del 25, pero no lo hubo, y yo creo que es sano y es proyectivo poder discutir por qué no se realizó. Porque se confunde, me parece mucho, los tantos y se confunde la estrategia para desplegar la ley. En segundo lugar, quería plantear que, eh, según los informes oficiales, tendríamos unos 160 millones de pesos uruguayos anuales en la implementación de la ley de salud mental o por todo concepto de salud mental. Y en realidad la Facultad de Psicología está participando en una propuesta, que fue un proyecto que presentó Facultad de Psicología, Facultad de Medicina, Hospital de Clínica y Ciencias Sociales, que son 100 millones. Entonces yo pensaba, para un proyecto, un programa, de una experiencia, el programa de salud mental en el Hospital de Clínica, gastamos 100 millones y a nivel nacional son 160 millones. Me parece que hay algo que nos cierra. Les decía también a ustedes que hice una proyección a precio contante de todo el presupuesto quinquenal del periodo anterior y de este periodo, y el de este periodo es francamente superior al anterior. Sin embargo, en el estado de ánimo, en las necesidades, en la apuesta social que había, la percepción de eso es totalmente otra. Por más que pasemos a cierta práctica de gráfica y veamos que hay un mejor presupuesto, no es lo que percibimos, porque las necesidades y el lentecimiento en muchos aspectos de actividad, ni decir en la ley de salud mental, fue de un lustro. Entonces es muy difícil no esperar que haya un reclamo, un enojo y una sensación absolutamente legítima de que vamos muy lentos, vamos muy lentos. Y termino con esto. Eh, Ayer participé en una discusión en el Ministerio de Salud Pública, era la versión 2 de la discusión en el Ministerio de Salud Pública. Había habido una primera que no fuimos invitados, por error. A este fuimos invitados y en realidad era una discusión eh, en el ámbito de la psiquiatría, que en un momento tuvimos que preguntar por qué nos habían invitado y que nosotros queríamos tener la opción de irnos. Cuestión que cambió el clima y pudimos empezar a hablar con otras facultades,
con el Ministerio, con ACE, con representantes del interior, con la Sociedad de Psiquiatría, con el Sindicato Médico, pudimos empezar a hablar de la ley de salud mental y de los procesos de implementación que ideamos o pensamos y por dónde transitarlos. Y ahí apareció algo de lo cual a mí me parece que a veces en Facultad de Psicología nos olvidamos. Es, si la ley nos plantea que vamos a trabajar en un nuevo paradigma, tengo tres cosas para decir y termino. Una, es imprescindible el cierre de los hospitales monovalentes. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Discutamos. Armemos la estrategia. No es clara en la estrategia del plan de salud mental en este momento, pero hay que cerrarlo. Pero no hay que cerrarlo porque seamos radicales y botones. Hay que cerrarlo porque es casi la única posibilidad que tenemos de que tengamos viabilidad a los dispositivos sustitutivos y no alternativos. Y esto no tiene que ver con palabras, tiene que ver que no queremos alternar con lo que se hace en salud mental. Queremos sustituir, armar otra cosa. Si no hay dispositivos sustitutivos, no podemos eh, recibir nuevas interrogantes de las cuales no estemos preparados a responder. Necesitamos, como el aire, tener dispositivos sustitutivos, no solo porque es más justo, porque vamos a hacer otras cosas, sino porque creemos que la intervención y los abordajes son inmanentes. Y si son inmanentes, dejemos que nos permee la contingencia. ¿Qué va a pasar en una casa en medio camino? No tengo idea. Vamos a ver qué pasa. Pero seguramente tengamos el espacio para construir estrategias de abordaje. Y lo último, en torno a los dispositivos sustitutivos, nosotros como Facultad de Psicología no tenemos en este momento una estrategia clara de formación en un nuevo paradigma. Hay múltiples esfuerzos, hay equipos docentes que están jugados a eso hace mucho tiempo, pero acabamos de hacer un primer diagnóstico de itinerarios de estudiantes. No estamos ofreciendo, digo, porque recién hablé de los gestos de derecha y a veces cuando nosotros sostenemos algunas cosas, por más que seamos críticos, revulsivos, radicales, a veces nos comportamos muy conservadores. Institucionalmente, y yo como decano les digo que el itinerario es el ofrecimiento al acaso de los equipos docentes. Entonces no tenemos trayectoria, tenemos itinerarios y los itinerarios son ofrecimientos que hacemos según lo que podemos hacer o lo que queremos hacer. Es necesario para nosotros responder a la política pública, decir, acá hay un contingente de gente que tiene una formación fuerte en el nuevo paradigma. Y hoy no lo tenemos. Si bien tenemos ejemplos muy buenos, allá hay una barra que está trabajando en residentado y practicantado, que puede trabajar en esto, que viene de una tradición de lucha social, que viene de una tradición de inscripción en casas de todo tipo que trabaja en salud mental, pero sin embargo, la facultad tenemos que modificar esto. Thank you. Digo yo. Bueno, abriste muchas cosas, Enrico. Quizás casi con temor a estar desordenada, quisiera como tomar varias de las cosas que planteó Enrico, también en función de lo que nosotros venimos trabajando como asociación y fundamentalmente el impacto que tiene en Argentina las políticas nacionales, porque me parece que puede dar también una perspectiva de trabajo regional. Y además, que me parece que hay uno de los puntos que quería tomar, porque fue algo que trabajamos muchísimo en la asociación, que son sobre nuevos estándares de carrera de psicología, a la luz de lo que es la Ley de Salud Mental Nacional Argentina, porque, bueno, puede ser un punto ahí de intercambio importante también para ustedes. Lo primero que puedo decirles es que nuestro tiempo es un tiempo
intensamente herido. Si tuviera que definirlo así, y pensaba cómo definir nuestro tiempo y decía, está intensamente herido. Si hay una multiplicación de sufrimientos que, que además usufructa, no, hace usufructo no solamente las derechas que vienen creciendo, las últimas, porque ese es el extremo de la derecha en Latinoamérica, en muchos países latinoamericanos, sino que también lo que se ha extremado este capitalismo de consumo que consume no solamente personas, yo lo que vengo definiendo es que estamos en un sistema profundamente extractivista, no solamente de la tierra, sino que el uso del sujeto es tremendo. Entonces, ante eso creo que podemos definir que estamos en un tiempo intensamente herido. Y en ese punto, también decir que vivimos en una región donde las desigualdades se están profundizando. Ya venían, tenemos desigualdades tremendas, pero se están profundizando. Ahí una cosa que a lo mejor vamos a estar en tándem con, por lo que estuve hablando con Jazmín, tendríamos que ubicar el sufrimiento de adolescentes o juventudes que son los que vienen, yo lo nombro así como que sería casi que es el síntoma, como un síntoma social, el punto. Es como que podemos leer ahí lo que nos está aconteciendo. Em, y entonces decía, em, hay un punto que insiste, que son los duelos callados, esto que a lo mejor traía, que podemos leer también en estos procesos, los que no nos hemos detenido a ver cómo se realiza un proceso. También podemos poner también, por lo menos en Argentina, no nos hemos detenido a pensar la pandemia, sí, pero como esto no hemos podido hacer un trabajo de apalabrar y escuchar qué es lo que venía pasando socialmente también con algunos de los procesos. Em, las violencias estructurales que vienen aumentando tremendamente, por lo menos en nuestro país. La fragmentación del lazo social, el desmantelamiento de políticas públicas que fundamentalmente, voy a subrayar esto, este desmantelamiento produce en sí mismo, cuando nosotros hablamos de cambio de paradigma para la Ley Nacional de Salud Mental Argentina, el desmantelamiento de una política pública que resguarde o garantice los derechos sociales es un ataque directo a la salud mental. Sí, para nosotros, porque nuestro paradigma de salud mental lo que está planteando es que primero garantía de los derechos sociales, que eso es un punto, esa garantía es lo que nos permite a nosotros ubicar que hay un reconocimiento del sujeto como sujeto en su dimensión y que después, si no, eso mismo produce sufrimiento subjetivo. Entonces, quiero decir, nosotros ubicamos que ese desmantelamiento de las políticas públicas que garantizaban derechos sociales y además, y algunos también que están dentro de los que son los derechos para nosotros humanos, como por ejemplo la Ley de Educación Superior en Argentina, está dentro de lo que es la garantía decimos que en nuestra Ley de Educación Superior dice que la educación superior es un derecho humano universal. Fíjense en lo que estamos diciendo. Entonces, quiero decir, desmantelar, desfinanciar las universidades públicas y a su vez, porque además no solamente se desfinancia, sino que además se persigue internamente las posiciones de docentes sobre como si, digamos, si uno ubica una diferencia en relación a los que adoctrinamos, digamos, recae sobre nosotros una cuestión social, digo, ese punto está directamente atacando, ¿sí? La posibilidad de, un mejor vivir de nuestras poblaciones. Em, entonces, en ese punto sí yo puedo traerles algunas cuestiones interesantes porque un, un primer diagnóstico de algunas, digamos, de 16 provincias de sus direcciones de salud mental, que más o menos nos plantean que ha aumentado, digamos, de modo tremendo lo que es la ansiedad y que además no solamente ha aumentado, sino que se sostiene de forma persistente. Los trastornos del sueño, autolesiones, consumos problemáticos, eh, eh, consultas por desamparo, crisis severas. Nosotros estamos encontrando que
escuelas, universidades, barrios y familias, no es que encontramos situaciones donde alguien, sino que con una complejidad de crisis que realmente ha cambiado el modo de la manifestación. Y en nuestras universidades públicas, más del 60% de los y las estudiantes manifiesta signos de desgaste emocional y además estamos encontrando que de ese 60% más o menos, digamos, hay un porcentaje muy alto que no está accediendo a atención por motivos económicos, ¿sí? Digo, para nosotros eso es un dato importantísimo, aun cuando tenemos salud pública, ¿sí? Pero quiero decir, el desmantelamiento no es solamente sobre el sistema digamos, de universitario, sino también es el desmantelamiento de la salud pública. Y además quiero ponerle acá como para que nosotros podamos hacer un análisis más integral. Además, se desreguló el arancelamiento de las prepagas, entonces hace que un montón de gente deje de pagar digamos, de pagar la obra social, digamos, cae, como decía uno de derecha anterior al que tenemos ahora, cae en lo público, ¿sí? Pero además lo público desfinanciado y además provincializado mucho de eso, vamos respondiendo como podemos, ¿sí? No se deja de responder, pero eso también produce una fragmentación en la respuesta que es difícil de ubicar, ¿sí? En ese punto, yo quiero traerles una cosa que para mí es fundamental. Cuando nosotros trabajamos ley de salud mental, alguien que nos ha acompañado muchísimo, que hace muy poquito murió y que seguramente ustedes leen, o todo eso que fue Emiliano Galende, en la Universidad Nacional de Rosario le hemos dado un título de doctor honoris causa, él nos decía que la formación profesional debe orientarse a la comprensión de los procesos subjetivos en contextos sociales concretos, superando la lógica del diagnóstico y la intervención individualizada. Eso me parece que nos tiene que balizar. Esta perspectiva, que está recogida en la ley, en la nuestra, en la nacional, requiere dispositivos de formación que no solo conozcan los conceptos y derechos, sino que además habiliten el trabajo en equipo, la escucha activa, el abordaje territorial y la participación de usuarios y usuarias en la construcción del saber. Ese es nuestro gran desafío. En general estamos siempre discutiendo cómo dejamos de ser esa universidad que produce conocimiento para el territorio y realmente es una universidad que, anclada en el territorio, ¿sí? Se nutre de ese saber para producir realmente o validar lo que se está produciendo en el territorio desde la universidad. Es decir, invertir esta lógica, si estamos hablando de cambios de paradigma, invertir esta lógica es lo que más digamos, en lo que más estamos complicados. Digamos, estamos complicados no solamente, y acá me gustaría que lo ubiquemos, no es Argentina está complicada, es la estructura de la universidad como estructura, ¿sí? Con la lógica que la universidad se ha pensado y se ha validado históricamente, aun cuando venimos armando un montón de redes latinoamericanas y venimos con las discusiones de lo que es la coproducción de pensamiento o la coproducción de saberes o con distintos paradigmas de esto, quiero decir, es como una contracultura que tenemos que disputarle a la cultura más hegemonizada dentro de las universidades, de lo que es la estructura universitaria en general, ¿sí? Y los modos de validación de saber. Entonces quiero ubicar esto porque también es un punto importante para poder nosotros pensar y disputar la formación. Y hay algo que decía hoy, que estaba planteando para ustedes, eh, Enrico, es que nosotros cuando empezamos a dar estas discusiones, lo primero que pensábamos es que la formación es un territorio en disputa, ¿sí? Y eso lo tenemos que pensar. Una cosa que yo digamos, no me canso de decir es que cuando militamos, cuando trabajamos, cuando pensamos las cuestiones, siempre hemos pensado los territorios como si fuera fuera de la universidad. La universidad en sí misma es un territorio que tenemos que evitar pensar su lógica, trabajarla y disputarle,
¿sí? Disputarle la lógica de su formación y de su relación que tiene internamente también con los claustros, con su modo de hacer. En ese punto, entonces, lo que tenemos que poder ubicar es que la salud mental no va a ser, no va a ser y no debe ser un proceso neutral, ¿sí? Es un campo que está atravesado por tensiones paradigmáticas y que esas tensiones paradigmáticas, lo que uno tiene que tener muy claro es que recupera tensiones que son históricas y políticas, ¿sí? Y que no tenemos que reducirlas. ¿M? Es en ese campo de tensión que vamos a poder producir algo. ¿M? Pero además siendo consciente de que están esas tensiones. En eso conviven, a veces en diálogo y otras veces en una fricción agotadora, ¿sí? Nosotros todavía hoy, 15 años después de lo que es Ley de Salud Mental Nacional, igualmente nosotros tuvimos las primeras construcciones de estándares, no sé si ustedes lo tuvieron esta discusión, pero nosotros tuvimos una discusión que por Ley Nacional de Educación, las carreras que como psicología, medicina, digamos, ahí entramos todas a lo que se llama carreras de interés público. Es decir, que lo que nosotros formamos, digamos, nosotros tenemos que ser evaluadas por el Estado porque se ubica que las carreras de interés público, quien egresa, ¿sí? Quien egresa de esa carrera, su quehacer tiene impacto directo sobre la población y como tal, entonces debemos dar cuenta de qué modo se está formando, cómo se está formando, porque eso pone en riesgo poblacional, ¿sí? Entonces, propio de eso, que somos las carreras que entra en la ley de salud mental, perdón, en la ley de educación superior, son las carreras del 43, nos tuvimos que dar una discusión a nivel nacional de cuáles serían los criterios evaluativos para todas las carreras de psicología, públicas o privadas, pero que den cuenta de una formación mínima para un perfil de profesional de un psicólogo generalista. ¿Sí? Quiero decir, pero esa discusión que nos dio mucho tiempo, se termina de cerrar por primera vez en el 2009. Con lo cual, a nosotros en esa discusión nos queda por fuera lo que fue la ley de salud mental. Sí, porque la ley de salud mental es de 2010. ¿Sí? Y entonces, quiero decir, en esto que aquí que nos encontramos, fuimos parte de un proceso, un segundo proceso que fue posterior a la ley de salud mental, dentro del artículo 33 de esa ley nacional de salud mental, hay un eje estratégico, ¿sí? Que plantea que para consolidar el cambio de modelo, ¿sí? De modelo, para, digamos, ese modelo en la práctica, en el modo de reconstrucción de saberes y en el quehacer y en la formación, lo que había que hacer es había que tener una responsabilidad de adecuar planes de estudios universitarios de las carreras vinculadas a la salud mental. En esas carreras teníamos derecho, psicología, trabajo social, medicina, ¿sí? Tanto en las instituciones públicas como privadas, para formar profesionales comprometidos con el paradigma de derecho y el conocimiento de los marcos normativos que la nueva ley incorporaba. ¿Sí? Para hacer eso, nosotros tuvimos aún, digamos, porque el problema que teníamos es que había que reconocer la autonomía universitaria y fundamentalmente también el proceso de somos federales, ¿sí? Que además la autonomía universitaria y que además el lugar, digamos, lo federal que tenemos como universidad son logros históricos que hay que cuidar, ¿sí? Por lo tanto, la ley proponía una autoridad de aplicación que elabore recomendaciones orientadas a la implementación, situada según las incumbencias de cada carrera. Esas recomendaciones fueron formuladas en 2013 por una comisión que fue la CONISMA, en la cual participamos todos, con distinto modo de representación, pero participamos todos, y ahí se sacaron lineamientos para todas las carreras, ¿sí? Fundamentalmente que era en pos de muy poco. Bueno, en pos de igualación de derecho, no estigmatización, bueno, un montón de cosas. ¿Sí? Eh, Hoy en día, si yo les puedo decir, si bien se ha incorporado
en nuestras carreras, los marcos normativos, lo que tenemos como diagnóstico generalizado de lo que es la formación es que es profundamente desigual, ¿eh? Por lo cual, lo que sigue, por eso les decía, lo que sigue insistiendo es que aparece en tensión los modelos biomédicos y comunitarios, las tradicionales clínicas individualizantes y los enfoques que reconocen la determinación social de la salud mental. ¿Sí? Están en igualdad, todavía no logramos que la formación uno sea por sobre el otro al menos, ¿sí? Sino que estos conviven en tensión. ¿Sí? Bien, para pasar, ¿sí? Eh, Nosotros hace muy poquito logramos tener los últimos estándares, que me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre eso. En los últimos estándares que sacamos tenemos 3.000 horas de formación, 500 son horas de formación práctica, 250 son horas de formación práctica supervisada. Y creo, digamos, después de una gran discusión que hemos tenido en AWAPSI, esta actualización puede ser una oportunidad si logra fortalecer la formación situada, la supervisión y el trabajo, ¿sí?, en los territorios con perspectivas críticas. Pero también, a su vez, puede convertirse en un riesgo si se transforma en una burocratización, si se reduce la complejidad a indicadores cuantificables o si, en nombre de la eficiencia, porque nosotros tenemos que dar cuenta de estas cuestiones, reintroduce una pedagogía tecnocrática que silencia la dimensión subjetiva, política y comunitaria del trabajo clínico y territorial. Por lo último, para ir muy brevemente, voy a leerles algunas cuestiones que voy a saltar, después si quieren recuperamos, ¿sí? Algunas cosas que quería traerles sobre preguntas que tenemos que hacernos sobre la salud mental como clave. ¿Qué tipo de profesionales precisamos para un mundo sin garantías? ¿Qué saberes formar cuando la trama social se deshilacha? ¿Qué ética transmitir cuando el mercado intenta colonizar incluso la intimidad del padecimiento? Algunos horizontes que a mí se me ocurren para la formación en salud mental y me gustaría que fuera en clave latinoamericana. Frente al panorama, propondría algunas cosas. Uno, sostener la formación situada. No perder eso. Que sea la singularidad, no la individualidad, la singularidad del sufrimiento en comunidades, ¿sí? Siempre en relación con lo histórico y lo social. Que no patologice la pobreza ni criminalice, ¿sí?, a las poblaciones. Reafirmar los paradigmas de derecho. La formación debe inscribir una ética del cuidado, de la dignidad, la autonomía y, como decía Enrico, eso solo se puede hacer con libertad en la posición crítica. Defender la dimensión comunitaria. Las prácticas territoriales no son apéndice, son el corazón de la formación. Allí se producen los saberes transformadores. Promover una interdisciplina, pero de lo real, digamos, realmente una disciplina. La interdisciplina, alguna vez la habrán escuchado también a Alicia Stolkiner, no se le construye a la salida, la interdisciplina se construye desde el vamos. Y quiero decir esto, la interdisciplina solo la podemos construir si estamos habitados por el paradigma de la complejidad, si no, no hay posibilidad. ¿Sí? La interdisciplina se construye en torno a cómo construimos los problemas, no cómo cada disciplina ve el objeto de estudio, que es otra cosa. ¿Sí? Ya voy terminando. Y por último, un desafío, pero en nuestros lugares, reconstruir la esperanza. La formación en salud mental tiene una tarea silenciosa pero imprescindible, que el futuro vuelva a ser pensable para quienes lo sienten perdido. Y particularmente en Argentina, sostener la universidad pública. Sin universidad pública no tenemos democracia del saber. Sin universidad pública, la salud mental queda a merced de las lógicas del mercado. Para finalizar, vuelvo a una idea muy sencilla. La formación en salud mental es un acto profundamente político. No es solo un conjunto de técnicas,
No es solo una certificación profesional, es ante todo la construcción colectiva de un modo de habitar el sufrimiento y la vida en común. ¿Formamos profesionales? Sí, pero también formamos a quienes escuchan, miran, habitan lenguajes, vínculos, instituciones. Formamos modos de cuidar y modos de resistir. En América Latina sabemos desde hace décadas que la salud mental no es un problema individual, es un proyecto social. Y la formación es el punto donde ese proyecto se vuelve posible o se vuelve simulacro. Hoy más que nunca necesitamos universidades que sigan siendo territorios de palabra, de afecto y de futuro. No hay salud mental sin derechos, no hay derechos sin comunidad y no hay comunidad sin educación pública. Muchas gracias. Para hacer pesas. Sí, no se lo van a robar fácil. Bueno, ¿qué tal? Voy a arrancar retomando un poco esto que decía Soledad en relación a la esperanza. Está claro en ambas exposiciones y en todo lo que venimos charlando que hay motivos para no estar muy esperanzado y tener cierto dejo de pesadumbre, inclusive de mal pronóstico ante los tiempos que vivimos. Hay elementos también para esperanzarnos. Yo pienso, a ver, la formación de las y los profesionales de salud mental en gran medida, al menos en nuestra región, estoy seguro en Argentina, casi seguro en Uruguay, se hace en universidades públicas. Eh, las universidades públicas hemos podido hacer algo. El proceso que contaba Soledad Cotone, presidenta de AWAPSI, asociación a la que pertenecemos los cuatro y participamos de la discusión de los estándares de acreditación de las carreras públicas de Argentina, fue un proceso que realmente se dio entre los y las representantes democráticamente elegidos de instituciones públicas que con nada, con nuestras posibilidades, nuestros aciertos y sin duda nuestros errores, lo hicimos nosotros, no se nos impuso esta discusión desde las altas esferas del gobierno, las multinacionales, nos dimos esa posibilidad. En el caso de nuestra Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la transformación de estos estándares nos permitió a nosotros eh, a apuntar a un proceso de transformación del plan de estudios, de un plan de estudios que en el caso nuestro hay distintas realidades, en esta mesa claramente hay distintas realidades, pero en el caso nuestro el eje del plan estaba construido, craneado en su centro, en su esencia, en 1986. Cuando discutimos esto, ubícanse en 1986, algunos supongo por ahí, que siquiera tal vez habían nacido, no había caído el muro de Berlín. Las discusiones como, no sé, la ética del cuidado, perspectiva de derechos, no existía, claramente no existía la ley de salud mental ni como la conocemos ahora. Y si bien esa no es la formación, porque el plan de estudios no es estrictamente la formación, los docentes hacen muchas cosas a pesar, inclusive en contra de sus planes de estudios, caramba que el plan de estudios de una carrera es algo importante. A nosotros esta oportunidad que se dio de transformar el plan de estudio nos permitió generar una serie de dispositivos participativos en los cuales, la verdad, se pusieron a discutir estudiantes, docentes, graduados, en una estructura, diría, participativa, cuasi asamblearia, incorporar la mirada de colegios profesionales, de efectores de salud pública, y discutir dentro, obviamente, dentro de nuestros condicionamientos institucionales y de nuestras posibilidades, cuestiones centrales de la formación. Estamos avanzando en eso, estamos presentando
una nueva malla curricular. Seguramente esta malla va a incorporar algunas cosas que fueron para nuestra formación, en el caso propiamente nuestro, que eran deudas. Vamos a poder curricularizar la extensión, vamos a poder hacer que todos los estudiantes pasen por una experiencia de extensión. Vamos a poder incorporar, por ejemplo, una cátedra, una asignatura obligatoria, curricular, de género. Eh, Vamos a poder incorporar prácticas obligatorias en investigación. Vamos a poder incorporar en gran medida contenidos, asignaturas propios de la perspectiva de derechos que promulga nuestra ley de salud mental. Yo considero que es un proceso altamente positivo y que cubre un montón de deudas, de déficit que durante mucho tiempo los vimos y no los pudimos resolver. Dicho esto, que me parece que es una de las coordenadas importantes que está atravesando la formación en salud mental en nuestro sistema, concretamente en nuestra universidad, no es la única coordenada. La otra coordenada, que también fue mencionada tanto por Soledad como por Enrico, es la relación que está teniendo el sistema universitario con el actual gobierno nacional, que expresa esto que denominamos nuevas derechas, alt-right, ¿cómo los denominamos también? Fascismo, ultrafascismo, ultraderecha. Eh, que básicamente en el caso de Argentina es bastante descriptivo. Entiendo que en Estados Unidos sucede prácticamente lo mismo. Hay un ataque directo y un intento de destrucción de la universidad. Recordaba cuando Enrico es verdad mandó esa misiva que leyó, nosotros pensábamos que la universidad realmente que iba a dejar, que no íbamos a poder continuar funcionando. El recorte, hubo un momento particular de este conflicto de larga data en el cual el recorte de los gastos de funcionamiento nos puso al límite de no poder abrir, de no poder funcionar. Fue agradable contar con la solidaridad de los hermanos uruguayos en ese momento. Yo entiendo que la ultraderecha, por un lado, considera que la universidad es un gasto innecesario, obviamente, intenta, quiere un Estado más chico. También tienen una postura anticientífica, y yo pienso que fundamentalmente nos ubican, y particularmente a nosotros, en un lugar particular respecto de lo que ellos denominan la batalla cultural, en donde nosotros seríamos algo así como un comunismo derrotado, tanto en lo bélico como en lo económico. Habríamos ganado alguna especie de batalla, nos habríamos refugiado en las universidades y a partir de eso estaríamos desarrollando una especie de neomarxismo, una cuestión, desde mi punto de vista, algo disparatada para quienes conocen, no sé, la realidad cotidiana de las universidades, pero que bueno, ha sido efectiva y ha convencido a gran parte de la población de que esto tiene algún nivel de verosimilitud. Paralelamente a esto, están sucediendo algunos fenómenos que ya son de alguna manera desconcertantes, que están claramente relacionados con el ascenso de la ultraderecha y con el declive de la democracia, que tiene que ver con la aceleración, digamos, esto que está sucediendo con la aceleración tecnológica. Hay un gran problema que tenemos con el tema de la velocidad y que a nosotros sí me parece que nos pone en jaque en nuestros recursos, en nuestros argumentos de formación, que tienen que ver con que todo lo que pensamos parece ir demasiado despacio en relación a cómo cambia la historia. Y esto es un problema. La universidad parece adaptarse mucho más lento, parece cambiar mucho más lento que los tiempos. Sin embargo, en algún momento, esto no sé, lo podemos pensar, empiezo a pensar si necesariamente que seamos más lentos es un problema o en algunos casos no puede ser hasta una potencialidad. Es verdad que a nivel formación no hemos logrado dar cuenta, lo dijo Soledad, no hemos logrado dar cuenta del todo qué es lo que pasó en la pandemia. Por ejemplo, una cosa que pasó en la pandemia es que los psicólogos empezaron a atender virtualmente prácticamente sin ningún tipo de proceso
crítico ni reflexivo respecto de eso, al menos en el ámbito en el que yo me muevo, lo cual es realmente notable. Hubo una transformación bastante importante en nuestra práctica que no fue absorbida ni por la formación, ni prácticamente ni siquiera por la reflexión, ni que hablar de normativas, códigos de ética. Eso prácticamente no fue tocado. Esta velocidad nos está costando, digamos, dar cuenta de los aspectos que son centrales. Hubo una transformación importante en la formación. Paralelamente, nuestros estudiantes y nosotros mismos somos distintos en cosas que son importantes a la hora de... Hoy Alicia, no sé cuándo lo dijo, pero creo que dijo que sí, que le sugirieron, Alicia Stolkiner decía que le sugirieron que hiciera una charla de media hora porque la gente no puede prestar más atención a más de media hora. Es verdad que nuestros dispositivos atencionales están resentidos por lo que está sucediendo con nuestra promiscuidad con las pantallas. Claramente es de los estudiantes, pero parece ser también de los docentes, de las personas en general. ¿Cómo podemos pensar, digamos, los desafíos de la formación en relación a toda una serie de dispositivos que encuentra subjetividades que ya no son las mismas para las que esos dispositivos eh, fueron construidas? eh, nuestra capacidad de cambiar nuestras clases, nuestras formas de evaluar. Eh, Creo que acá tuvieron una cuestión por lo menos es lo que leo en los diarios, en relación a la aparición de trabajos hechos por ChatGPT. Los docentes están muy preocupados por esto. ¿Qué vamos a hacer con eso? No está muy claro, no lo tenemos muy claro. Muchos dicen tenemos que incorporar esto. ¿Y cómo claramente lo vamos a incorporar? Algo en lo cual no hemos tenido tiempo en nuestros procesos de adaptación. ¿Cuánto nos llevó, Sole, discutir los estándares? Nos llevó 5 años. Yo creo que hicimos un gran trabajo, pero nos llevó 5 años. El impacto de la inteligencia, ¿cuánto tiene la inteligencia artificial? Tiene entre nosotros 2, 3 años. No cambiamos tan rápido. Para mí uno de los problemas que nos tenemos que plantear a nivel de la formación es qué vamos a hacer qué vamos a hacer con la velocidad. Las cosas cambian muy rápido, nosotros la universidad no puede cambiar tan rápido y parece plantearse esta dicotomía, la cual tendremos que discutir situacionalmente. Si implica detenernos o acelerar. Yo pienso que no hay una respuesta unívoca, en algún momento será una, en algún momento será otra. Yo pienso que en nuestras universidades siguen apareciendo tensiones disciplinares, tensiones escolásticas, eh, que son más tradicionales y se me ocurre que pueden resolverse en el marco de la democracia universitaria. Esta aceleración y los cambios subjetivos que está trayendo esta aceleración, la aceleración en relación a la tecnificación, no sé si es algo que vamos a lograr resolver desde dentro de la universidad y con nuestras discusiones universitarias. Eh, lo que sí se me ocurre, y con esto voy a cerrar, antes de que... ¿Cómo vengo? Estoy bien, estoy perfecto, sí. Ahí tengo que cerrar, tengo un minuto. Ah, tampoco está tan perfecto, bueno. Sí se me ocurre que hay en relación al significante de salud mental una oportunidad política. Se me ocurre que uno de los grandes problemas y algo que ya prácticamente no logramos discutir en lo político es la centralidad del cálculo mercantil, o como le quieran llamar, como organizador social. Y a mí me parece que la salud mental es un significante. La salud mental también es un concepto que no es unívoco, también es un campo de disputa, pero es un significante a partir del cual nosotros podemos disputar la centralidad. Porque, ¿qué pasa?
En esta panacea de consumo, de ayuda, de tecnificación, lo que empieza a aparecer es, y esto está claro en Argentina, supongo que en Uruguay, en el mundo, que post pandemia todos los indicadores de salud mental dan mal, dan en un franco aumento, y todo lo que podemos detectar con lo difícil que es tener precisión en este sentido es que eh, parecemos estarnos deteriorando en relación a este proceso. Nuestros vínculos, nuestras democracias, nuestras instituciones, nuestras posibilidades de paternar y de maternar, nuestras vidas un poco en general. En ese sentido, me parece que la percepción o lo que podamos llevar al debate público en ese sentido es probablemente uno de los mejores motores que tenemos para disputar políticamente, para construir un cambio de rumbo que parece, ¿no? Que parece imprescindible, que parece éticamente, digamos, eh, urgente. Bueno, nada, eso. Muchas gracias. Bueno, em, creo que voy retomando varias cosas de las que fueron mencionando, sobre todo Soledad y Juan Pablo. Como decía Juan Pablo, son realidades diferentes, con pros y contras, porque mi universidad es la última universidad fundada, acreditada, digamos, es la primera carrera de psicología de la región del NEA, en el norte argentino, la Universidad Nacional de Chaco Austral. Nuestro plan de estudios es del 2022, por lo que incorporamos materias ya obligatorias respecto de violencia de género, políticas públicas, un montón de cosas repiolas. Pero de favor que nuestra primera corte fue en el año 2023 con un ingreso de 1.000 alumnos, la primer corte de 1.000 alumnos, y en el 2024, bueno, inicia un gobierno en Argentina donde sencillamente tengo cero presupuesto, por lo cual estamos realmente en un nivel de subsistencia muy feroz. Yo pensé en hablar o intersectar un poco juventudes y universidad pública, algo que venimos hablando también mucho con Soledad. También por lo que fui avisorando con estos jóvenes ingresantes, que me tocó en estos 1.000 alumnos primera corte y después 800 en la segunda corte, y se iban sumando, y estaba en riesgo la continuidad de la carrera literalmente, ¿no? Y aún así no podían tomar la palabra, no podían tomar una posición y tampoco podían tomar la palabra en relación a defender la universidad pública, a defender la carrera, incluso muchos con una posición reaccionaria en contra de su propio beneficio, ¿no? También dando cuenta de muy sufrientes, tuvimos en la universidad 2 suicidios en estos últimos 2 años. Hoy escuchaba en la mesa anterior, hubo una mesa muy interesante con participación de adolescentes, y bueno, un poco lo que expresaban es que no son escuchados, ¿no? O sea, no son escuchadas, no son escuchados, no son escuchados por el mundo adulto. Algo de esto también escuchaba yo en los estudiantes. Y entonces me puse a pensar un poco sobre estas juventudes que son nativo digitales 100%, ¿sí? O sea, nacieron y crecieron en la lógica de redes, en la lógica algorítmica. Me pongo a pensar en esto que dicen no son escuchados, pero los docentes que tienen 40, 50, que es nuestra generación, también dicen lo mismo, que no son escuchados, y vamos con los adultos mayores y también nos dicen que no son escuchados, y hay una lógica algorítmica que nos va como arrinconando en nichos, digamos, y hay un cortocircuito de la palabra y se va forjando además una coyuntura muy enloquecedora. Estamos haciendo una investigación desde julio, o sea, los resultados son realmente todavía muy incipientes. Por ahora vamos Chaco, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, entrevistando a chicos de 18 a 25 años, no necesariamente universitarios, random, sobre qué piensan del futuro, o sea, el imaginario de futuro. Y bueno, un poco lo que viene insistiendo es que no pueden imaginarlo mucho.
Dicen literal, no puedo pensarlo, una nebulosa. Pueden hablar del cambio climático, que suele ser un lugar común, la referencia a un futuro sombrío en términos ambientales. Sobre sus futuros personales, casi ninguno de los entrevistados o entrevistadas habló de su futuro en términos de metas, objetivos, vocación, incluso en los universitarios. Trabajando de varias cosas, dicen. La casa fue un lugar común, o sea, lograr tener un anhelo de tener una casa. Sobre el uso de redes, la mayoría refirió usar las redes para informarse, como red social con amigos, para machear. Más del 65, casi el 70% por ahora, refirió que no se siente representado por espacios políticos. Una recurrencia fue la referencia al ambientalismo, como aquello por lo que se pueden llegar a interesar, como un lugar que los exenta de una contienda política. Los más interesados en temas de actualidad piensan que pueden transformar la mirada de otros a través de sus publicaciones, pero llamativamente que no son publicaciones de voz propia. Lo que hacen es repostear, ¿no? Noticias o palabras de otros. Entonces, digo, un poco esta introducción, porque como venían diciendo, hablar de juventudes implica hablar de la producción de subjetividad de época que está profundamente atravesada por la tecnologización, como hablaba Juan Pablo, de nuestra relación con el mundo, cómo esto altera al tiempo como un organizador psíquico. Vemos proliferar, como decía Soledad, los cuadros de angustia, ansiedad, ataques de pánico, enfermedades psicosomáticas, que emergen como descargas afectivas sin posibilidad de elaboración psíquica. Esta lluvia de información impone habitar un tiempo deshistorizado, es decir, sin un origen, sin un horizonte, y se yuxtaponen, pensemos siempre en esta lógica de redes, formas de pensar, de vivir, de creer, y donde toda esa amalgama se vivencia como un aumento de libertad. Y ahí hay una distorsión y una apropiación del significante libertad. Se confunde la noción de libertad con mayor producción y acceso a la información. Hay una apariencia de libertad que en realidad muestra una forma de obligación, y ahí hay que pensar las nuevas formas de dominación. Se eufemizan, se disimulan, aparecen incluso como exigencias que aparentan ser positivas, hay que ser feliz. Patologizando, como decía Soledad, toda angustia o sufrimiento, o el ideal de ser tu propio jefe, invisibilizando sometimientos más precarios, más extremos y más despersonalizados a través de una plataforma, por ejemplo. La vertiginosidad de esta época no le da justamente el tiempo al yo para la elaboración. Esta vertiginosidad, hoy decía la adolescente de 17 años, de la mesa anterior, que lo que ellos piden es que el mundo pare, que no pueden ser escuchados en que piden que el mundo pare. Esta vertiginosidad orada, el imaginario de un futuro en un proyecto individual singular que solo puede ser pensado en el interior de un proyecto social justamente que permita la demora, que permita la postergación. Pesquisar esta lógica fugaz, este empuje de identidades tan fugaces, es importante para entender su efecto de incremento de la pulsión de muerte, como acción desligadora, destructora del objeto, capaz de dañar, de dañarse, porque no solo estamos en tiempos de crueldad sádica, como venimos viendo en distintas mesas de este Congreso, sino también de autodestrucción, con índices de suicidio y de autolesiones en jóvenes y adolescentes en récords históricos. La vertiginosidad también permea el camino para el desinterés por los asuntos públicos, no solo por la exacerbación del individualismo, entra otra vez acá el factor tiempo, la sustracción de temporalidad que requiere toda construcción de lazo social. Y el campo de la salud mental justamente propone construir la dimensión histórica, singular y social, porque solo ahí hay posibilidad de un imaginario de futuro. Habilita subjetivarse, experienciarse, pensar con otros. En el empuje a la desregulación pulsionar de época, que se puede decir cualquier cosa sobre cualquier cosa,
el campo de la salud mental viene a recordar que ese cualquier cosa es la pulsión de muerte operando. Y de este modo podemos comprender por qué en determinados momentos históricos como este, al campo de la salud mental se lo hostiliza y se lo hostiga desde la prohibición de nuestro ejercicio profesional en dictaduras, en Argentina, del 67, bueno, ya ha venido la democracia en el 85, al actual vaciamiento de servicios y centros de salud mental. Y por esto el campo de salud mental no es un terreno de técnico, de recetas, sino, como decía Soledad Cotone, es un campo ético que posibilita la existencia del humano desde el humano y no desde un simulacro. Y yendo a la universidad es uno de los ámbitos de vigencia de lo público, posibilitante de la vida en común, y también desde ahí nos habilita y nos interpela a pensar públicamente. Las formas en que se producen, se circulan, los saberes son formas de producir sentidos, significaciones que hacen a la lógica de lo público. Lo público es sinónimo de intercambios, de contrastes, de conflictos que se tramitan desde el diálogo, lo opuesto a toda pretensión dogmática y también opuesto a la individualidad de época, que orada la posibilidad de reflexionar juntos cómo vivir en esas diferencias, en todo caso. En este sentido, repitiendo lo que decían antes, la universidad no es solo un proyecto académico, sino es un proyecto social, porque busca la integración, la construcción colaborativa de saberes. Es el espacio posibilitante a la conexión a un presente, pero un presente como terreno de construcción y afirmación de un proyecto duradero, a largo plazo. Es un espacio posibilitante para los jóvenes y no tan jóvenes, no solo de lograr esta capacidad imaginativa, creativa, sobre el futuro, sino además su articulación con lo simbólico y que ese imaginario de futuro pueda advenir en un proyecto. Eso acontecimental que puede darse en los espacios universitarios es el motor, a su vez, del campo de la salud mental. Ese acontecimiento, eso acontecimental, es el registro del otro, el anotecimiento de lo alter del otro, la ruptura del solipsismo. Ahí es donde la crueldad no tiene margen de maniobra y desde donde es posible forjar, construir esa esperanza que tanto trabajo nos lleva, construir ese tejido donde los aspectos amorosos, ligadores y sus potencias concomitantes posibiliten contener y transformar los efectos de esta época tan tanática, para decirlo de alguna manera. Quedamos con el cierre. Bueno, muchas gracias. Eh, Estamos cerca del cierre prescripto, pero la idea es poder compartir. Creo que las exposiciones fueron muy interesantes. Seguramente tengamos unos minutos para dialogar y conversar. O sea, si alguien tiene... Ya estamos acá. Preguntas, dudas o comentarios. Bueno, la verdad que me pareció muy interesante el planteo que hicieron ustedes cuatro y también lo que escuché hoy en el día de hoy. Me hizo pensar algunas cosas. Espero que Soledad no se enoje conmigo por lo que voy a decir. Porque encuentro con que hay una cuestión que podría decir la ética y el diagnóstico. En todas las ponencias que escuché hoy, escuché una cosa ética de apuestas amorosas, apuestas políticas, apuesta a la inclusión del otro, en los equipos territoriales, en el modo de pensar la salud, en los planteos en relación a la universidad, a los estándares, a cómo pensar la educación, a cómo pensar la población. Pero al mismo tiempo, en cada uno de sus decires, me encuentro con que está acompañado de una lectura de la realidad desbordante, y que imposibilita lo que se va haciendo, ¿no? Entonces,
me deja un halo de angustioso, ¿no? Que me parece que es lo que ustedes transmiten, transmiten en el sentido de lo que perciben, lo que transmiten en la locución de sus decires, ¿no? Como una apuesta, pero al mismo tiempo una perplejidad, una pregunta de no saber cómo hacer, si es valioso, si lo que se hace pone en juego un tiempo que no alcanza, ¿no? Yo voy a decir algo que es obvio, que no digo nada nuevo, pero yo creo que tiene que ver con que la velocidad como decía Soledad, de la extracción capitalista y la cosa desenfrenada, sin medida, esa velocidad, me recordaba lo que decía Benjamin, que parece un tren que se va a chocar y que no hay forma de poner un freno de mano. Por eso me parece muy interesante estas dos cuestiones que trae eh, Jazmín sobre la pulsión de muerte, porque es algo que me habitó todo el día. Me acordaba de lo que decía Freud en relación a esto de la escritura en el agua, ¿no? Parece que todas estas cosas que venimos haciendo, que venimos proponiendo, pensando, es como escribirlo en el agua, se desvanece, ¿no es cierto? Y por otro lado, esta idea de lo mortífero, porque la propuesta que nos encontramos en los logaritmos, en las redes, esta cosa hegemónica que deshace las diferencias, deshace los matices, ¿no? Por eso es cierto lo que decían hoy las pibitas, de que no hay lugar para la palabra, para escuchar, ¿no? Es muy difícil que tenga algún lugar que genere una tradición, que genere una historia, que genere un compromiso, ¿no? Entonces, la pregunta es qué hacer, ¿no es cierto? ¿Cómo enfrentar esto? ¿Cómo resistir, ¿no? Hoy también trabajábamos más temprano a qué resiste el psicoanálisis, ¿no? Decíamos, el psicoanálisis resiste a la lógica del homogéneo, a la lógica del número, ¿no? A la lógica del todo. Pero ¿alcanza eso? ¿No? Me parece que lo que vos decías en relación al tiempo, ¿alcanza los 5 años de pensar los estándares que han sido tan interesantes? Bueno, tenemos que, creo yo, ¿no? Agarrarnos de esas cosas para ver si de algún modo podemos ir inscribiendo esto en las generaciones, ¿no? De ir transmitiéndole esto a los alumnos. Tenemos que seguir buscando el modo en transmitir a nuestros alumnos algo que tenga algo más de permanencia, que no sea tan fugaz, ¿no? Bueno, estas cosas se las tiro para que me devuelvan a ver qué podemos seguir haciendo, ¿no? ¿Y quieren responder ya o sumamos alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere? Vale, levanta la mano. Bueno, antes que nada, agradecida de escucharles. La verdad que en medio de tanta destrucción que hay, yo soy de Argentina, de Buenos Aires, psicóloga también, me parece como esperanzador saber que existen focos de resistencia. Yo creo que la universidad y ustedes en sus narrativas son un acto contrahegemónico importantísimo y necesario porque la historia es cíclica, porque la ultraderecha en algún momento, creo que si no se va, la tenemos que sacar, ¿no? Pero además siempre se ha encargado de destruir al sujeto colectivo, ¿no? Ese fue siempre el principal objetivo, ¿no? Realzar el mercado, realzar el individualismo y destruir el sujeto colectivo, ¿no? Y qué mejor foco para estas ultraderechas, estos gobiernos fascistas, que destruir lo más importante que tienen las sociedades, que son el motor del cambio y la transformación, que son los jóvenes, ¿no? Digo, los jóvenes que vienen en un contexto, como decía Jazmín, de mucha destrucción, ¿no? Donde está puesta la pulsión de muerte todo el tiempo, donde la destrucción está al servicio y a 24/7 en el chat GPT, ¿no? Donde pareciera que incluso la salud mental es posible de reemplazarse por un chat y una inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces me parece que todas estas cuestiones que plantean ustedes como interrogantes,
¿no? Y en el marco de una investigación, están hablando de una problemática que, a mi entender, ¿sí? Es básicamente un estudio, ¿no? actual, una investigación actual para dejar planteada cuál es la problemática para pensar los desafíos que tenemos, pero en el corto plazo, porque yo creo que sí hay una cuestión de velocidad bueno, que hay que prestarle principal atención porque el mercado se mete a través de los celulares de todos los pibes, no importa el sector social, el género y demás. Un pibe con un celular y wifi ya accede a las lógicas individualistas del mercado, a lo rápido, lo fácil, lo efímero, lo líquido, y es ahí donde se opera de manera muy eficaz, lamentablemente, y creo que ahí es donde hay que hacer foco en la salud mental como contrahegemónica, como, bueno, contestataria de todo eso y como revolucionaria, porque yo creo que es desde ahí, nosotros tenemos que poder usar la salud mental para plantar discusión y para que esos pibes que decía Jazmín, ¿no? No tienen voz, no pueden poner voz ni siquiera para defender los derechos, ¿no? Y digo, y claro, están metidos adentro con el celular, que es la lógica que les están metiendo todo el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos para sacarlos para afuera, ¿no? Digo, y creo que la universidad pública es el lugar donde podemos lograr esa contrahegemonía y esa resistencia que nos conduzca a algo rápido, ¿no? Sin ignorar que estamos en la era digital y que esto está pasando, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para tomar esto? Digo, creo que eso es lo que me surge también como interrogante y como desafío, ¿no? Así que bueno, agradecerles nuevamente. Bueno, fui alumna de Enrico en primer año de facultad y aprendimos bastante de historia en ese momento. Y pareciera que algunas cosas aparecen como medio en loop, ¿no? Yo soy uruguaya, vivo en Argentina hace ya varios años, hace 5 años que trabajo en un hospital municipal. El año pasado trabajo en provincia y el año pasado nos dijeron hay que empezar a trabajar en grupo porque no damos abasto con la demanda que tenemos en servicio de asistencia de todo tipo. Y al principio fue como que todos nos pusimos al choque de que no, ¿cómo vamos a empezar a trabajar con grupos si venimos trabajando de manera individual? Y un poco en respuesta a lo que dice el compañero, la verdad que el trabajo en grupo potencia lo colectivo y no solamente potencia lo colectivo entre las personas que participan en el espacio grupal, sino entre los profesionales que participamos en el espacio grupal. Y creo que va en consonancia un poco con lo que uno espera en este momento de tanto arrase psíquico. No solamente porque esto es como en pandemia, le pasa a la persona que tengo o al grupo con el que estoy coordinando y me pasa a mí también. O sea, las vulneraciones se están dando cada vez más en la Argentina. Y de todas formas. Entonces, el trabajo en equipo y lo colectivo hace al soporte y hace a la red, ¿sí? No es para llorarse, pues, sentarse y a ponerse a llorar, sino para sentir que no estamos más solos, porque si no, esto es como cada vez más tremendo. Nada, eso quería compartirlo porque creo que va un poco en esto de qué hacemos ahora y bueno, esto, buscarse cómo empezar a sostenernos, no desde la virtualidad, porque no es esa la forma. Si alguien más quiere intervenir. Yo puedo, Oh. 10 segundos Sí, sí, nada sí, más. sí. Hay tiempo, hay tiempo. No, porque en función de lo que decían y en principio la primera intervención, eh, eh, hay que defender lo valioso. Eso parece fácil, pero hay que defender lo valioso y no hay que dejarlo cuestionar. Hoy en una de las aulas se puso en debate porque hacían talleres sobre género en las escuelas y un alumno tuvo una intervención muy disruptiva. Entonces la docente del aula decide apartarlo y la psicóloga que manejaba el taller, bueno, se quedaba como pensando mucho esa intervención y cuestionándola, digamos. Y yo pienso, por el contrario, que fue posibilitante de que siga el diálogo, porque hay una estrategia hoy muy reaccionaria que es amedrentar, estallar la posibilidad de debate, de diálogo. Son dos, y los otros 30 se cansan o tienen miedo o después no van o no van a ninguna instancia más de participación. Si este muchacho, por ejemplo, decía que había que matarlas a todas,
¿no? No había forma de integrar a eso. Bueno, ¿por qué te parece que hay que matarlas? Digo, que hay que defender lo valioso y no dejarlo cuestionar. Eso en términos de la democracia, de la universidad, de lo público también extensivo. Bueno, voy a tomar alguna de las cuestiones. Em, Coincido con lo que dice Jazmín en relación que hay que defender lo valioso y no dejar de gestionar. Nosotros estamos en un lugar donde no tenemos, digamos, por supuesto que nos juntamos, hablamos, pero no tenemos el gran desafío de no desistir en el intento de conducir y llevar adelante procesos que amplíen lo público desde lo público y que fundamentalmente amplíe la lógica de lo que es el trabajo en políticas públicas y no que lo público se nos instale como se nos ha instalado en la universidad, digamos, por mucho tiempo la lógica de lo privado y lo privatizante. Fundamentalmente, quiero decir, porque lo que nos ha pasado en nuestro es que además de tener una lógica privada en la formación misma de la universidad, sino que también aparece como privatizante, como si aquello que me hace obstáculo ya no está, digamos, me deja por fuera. Primera cuestión. Segunda, y digo, creo que ese es uno, por lo menos, si hay algo que creo que comparto acá con los compañeros, que si nosotros, para mí, llegar a un lugar va a ser para transformarlo y no desistir en esa transformación. Eh, eh, porque para eso, digamos, por lo menos ese es el mandato con el que nosotros hemos llegado. Segunda cuestión. Voy a tomar algo que vos, Sergio, tomabas en tu presentación, que a mí me parece, que es, primero, creo que lo que nos pasa es y que lo tomaba también Jazmín, la temporalidad es absolutamente necesaria. Por pensar la temporalidad. Cuando decimos la temporalidad, queremos decir la temporalidad de lo actual, cómo nosotros resignificamos en la actualidad la historia, digamos, nuestra memoria, que es otra cosa, digo, porque podamos ubicar esto. Que además los tiempos históricos son muy distintos a los tiempos subjetivos. Voy a decir obviedades, pero que necesito decirlas para poder pensar que si no, no podemos pensar, ¿no? Los tiempos históricos son otros que los tiempos de subjetivo. Hoy estamos digamos, desesperados de la transformación. El tiempo histórico es otro. ¿Sí? Lo que hoy nos empuja y nos desespera en nuestro tiempo singular, digamos, a lo mejor tiene que ser canalizado y ordenado de un modo que para que se genere justamente las condiciones, ¿sí? Que en este tiempo histórico nos permita transformar lo que estamos viviendo, digo. Pero son tiempos distintos. Y eso, aunque yo digo una obviedad, es sobre también la materialidad con la que trabajamos, con la palabra y con el tiempo, entre lo subjetivo y lo histórico. ¿Sí? Digo esto porque creo que la pulsión de muerte no solamente empuja porque nos borra toda dimensión de temporalidad, sino también que en esa dimensión, digamos, en ese borramiento de toda dimensión de temporalidad, como lo decía Jazmín, borra la posibilidad de las temporalidades. ¿Sí? Y cuando borra la dimensión de las temporalidades y las diferencias también de esas temporalidades, lo que produce es una caída y un vacío que lo que hace es ¿para qué? ¿Cómo? Si total lo que hago no tiene sentido. Y en ese punto creo, y sin decir, voy a tomar algo que dice Sergio, Freud era un pesimista, ¿sí? Era un profundo pesimista, pero no desistió en construir una teoría para trabajar con el sufrimiento humano, ¿sí? Y sobre eso fundó todo su trabajo de vida. Entonces, quiero decir, el pesimismo puede ser para decir, anclado en mi tiempo y sabiendo sobre las oscuridades de mi tiempo, ¿qué puedo transformar y qué puedo como instrumento producir algo que genere algún proceso de alivio
¿sí? A lo subjetivo, a lo singular y a lo colectivo. Nosotros ya vamos a darle una vuelta, porque yo lo que decía es nosotros estamos trabajando sobre las producciones de lo que es también en la cuestión social, ¿sí? Esto o ir al pesimismo que de acá, ¿para qué? No va a ser de nada. En el posición, y ahora no sé si va a quedar grabado, pero yo, digamos, voy a traer una vieja discusión que tuvo Viñas con Cristina Fernández Kirchner, y cuando Viñas le dijo que era pesimista, y le dije que era una dijo, si yo estoy haciendo política, yo tengo la necesidad de tener ilusiones y sueños. Para mí, eso es algo que me baliza. Yo quería decir una cosa muy breve. Muy breve. No estoy seguro de lo que voy a decir, pero a mí me parece que, y creo que lo que plantearon todos y lo que disparaste vos, me parece que nos pasa algo. Eh, la velocidad que nosotros traemos de este nuevo tiempo y de la derecha ya no es el mundo que tiene que recibir una confrontación de un logos armado y fundamentado, porque no funciona más así. Entonces nosotros respondemos modernamente a algo que ya no funciona así. Creo yo que una de las cosas que nos pasa, pero por lo menos me pasa, es que yo intento responder y no pongo en interrogante mi mundo representacional intentando responder a un mundo representacional que no funciona así. No me gusta pero la tour, pero somos demasiado modernos, como dice el texto de él, ¿no? Entonces nosotros creo que respondemos como podemos responder, pero no hay una luz puntual al final del camino. Pero sí creo que cuando hablas hoy de pensamiento complejo, yo creo sí que a veces nosotros integramos pensar es complejo y otras veces eh, respondemos como podemos, que es nuestra formación. Interrogar nuestra formación también es insoportable en este contexto. Entonces creo que es verdad que aparece esto de un plano ético, que creo que vos lo planteaste claramente, no moral, ético, pero no somos lo suficientemente spinocianos, porque ahí tenemos que echar mano a un piso resbaloso que no lo bancamos. Con esto, simplemente, no estoy dando respuesta a nada, le traslado mi angustia y mi alegría a veces cuando logro conectar algo y cuestionar lo que ha sido caro aprender, ¿no? Que me costó guita y porque es del corazón, pero lo tengo que cuestionar porque el modo de producción ha variado y soy demasiado moderno. Sí, yo pensaba que, bueno, es obvio que sí, muchas veces está para sentarse y ponerse a llorar, ¿no? Que es un poco, a veces sí. Y coincido con Enrico que estamos interpelados por fuerzas, por un desafío histórico para el que muchas veces nuestras categorías tradicionales en las que los formamos no son suficientes, pero no estamos impotentes ante esto. De hecho, nuestros pueblos tienen memoria de haberse sobrepuesto a historias complejas, a desafíos complejos. E inclusive en nuestra historia reciente no son no son todas derrotas. No es que no podemos hacer, tenemos potencia, podemos transformar. Yo no sé, yo tomé la cuestión de lo que hicimos con los estándares, las reformas que estamos haciendo.
Tal vez no son transformaciones del mundo, pero son transformaciones de nuestro pequeño mundo que dan cuenta de que todavía podemos organizarnos, podemos pensar, le podemos dar una vuelta. Nosotros en Argentina, bueno, Milei nos quiso cerrar las universidades, nosotros le metimos millones de personas en la calle y tuvo que echarse para atrás. Y esto no fue hace 20 años, fue hace un año y medio. Eh, digamos, el psicoanalista Jorge Alemán decía que más que resistir, teníamos que pensar en insistir. Y me parece que bueno, que también hay que ser un poco insistidor. Todavía el partido no está definido y nosotros, y esto se ve en espacios como estos, somos muchos, nos podemos organizar, tenemos potencia colectiva, ¿no? No está toda la fuerza del otro lado. Nosotros también tenemos lo nuestro y pienso que bueno, que está bueno que lo estamos poniendo. Bueno, se verá, que gane el mejor, el futuro no está escrito. Eso. ¿Eh? Yo creo que nosotros somos mejores, es verdad. Una cosa, porque quería traer, me parece que es fantástico lo que dice Enrico en relación Sí. a que nosotros en ese punto nos binarizamos, podría decir así, de lo complejo nos ponemos binario porque realmente nos es muy caro renunciar a alguna de las cuestiones que hemos podido construir. Ahora, lo que quería decir es esto, también tenemos ese desafío de poder por lo menos trabajar sobre eso, porque lo que me parece que podemos defenderlo, tenemos una potencia tremenda, no se trata solamente de resistir, sino también de avanzar y justamente de transformar, pero quería traer esta idea además, porque lo que no nos puede ganar es ser prescindibles. Si hay algo que nuestros pueblos han puesto en las universidades y en el conocimiento es que fuimos imprescindibles, es decir, nosotros somos todavía aún ese horizonte de transformación o de igualación o de un lugar. Ahora, si caemos en la prescindibilidad, me parece que ese es un mundo. No nos demos ese lujo, eso no. ¿Sí? Por eso es el gran desafío de poder meternos en ese motor de transformación y de cuestionamiento, porque no podemos ser prescindibles. Antes de cerrar, ya que estamos así como recuperando la potencia de la alegría, primero agradecerles y en nombre de Facultad de Psicología su presencia, porque para nosotros es un regalo que estén acá. Entonces nos pone profundamente contentos y alegres de que esté saliendo todo fantástico. Y queríamos darles un regalo justamente para todas y todos Pero qué lujo. de la facultad, de la organización, que acá dentro de esta bolsita hay un pequeño regalito también de un colectivo que trabaja hace muchos años justamente para proponer esa idea de otros mundos posibles. O sea que, bueno, en esta idea de recuperar, ¿sí? También para la vicedecana que no habló, para vos no, porque... No. Poesía del poemita y Emilio. Emilio Barrio. Hay un librillo Muchas chiquito gracias. ahí de poemas que la historia es de Alcira. Alcira era una uruguaya que estaba en la UNAM cuando atacaron la UNAM y mataron estudiantes. Alcira se escondió en un baño y estuvo mucho tiempo tomando agua y comiendo papel higiénico, y cuando terminó la ocupación de los militares, encontraron a Alcira, a esa uruguaya, que Alcira lo que hacía, vivía en los pasillos y escribía poemas y regalaba poemas. Después vuelve a Uruguay y muere un periodista que fue muy importante, que después fue parlamentario, que lo expulsaron del Parlamento, que se llamaba Germán Araujo, y cuando pasaba el féretro, la gente tiraba flores y apareció una mujer que acompañaba el féretro y tiraba papeles. Y todos pensaban que era loca y era Alcira que iba tirando poemas.